Gracias, señora presidenta. En esta sesión, la Cámara de Representantes reunida tributa un merecido homenaje al profesor emérito, doctor Héctor Hugo Barbagelar, lo cual significa que la Asamblea de los Representantes del Pueblo Oriental, en democracia, brinda un reconocimiento a uno de los pilares de la disciplina del derecho del trabajo en Uruguay, siendo reconocido como maestro en varias generaciones de la llamada Escuela Uruguaya de Derecho Laboral. Debemos expresar que no ha sido fácil convencer al profesor Barbagelar, ya que ha sido siempre reacio a este tipo de homenaje, y por lo tanto agradecemos muchísimo y valoramos su presencia. Y ante la presencia de este magnánimo ciudadano, hoy la Cámara de Representantes le rinde este justo y merecido homenaje. Nace el 12 de septiembre de 1923 y siendo aún muy joven se graduó como doctor en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de la República del Uruguay, para posteriormente doctorarse en Economía y Legislación Obrera en la Sorbonne de París. Como bien se ha expresado por sus colegas, algunos de los cuales hoy lo acompañan, nos encontramos frente a una figura de la talla dimensionada que se encuentra con el talento y la sagacidad intacta, o como bien lo describe el profesor Hugo Barreto, su intelectualidad se encuentra afinada y despuntada por la posibilidad casi omnipresente de los años y una memoria y agudeza prodigiosa. Junto a Francisco de Ferrari, pionero de los estudios del derecho del trabajo, fue cofundador de la revista de Derecho Laboral en 1948, una de las publicaciones más antiguas y prestigiosas en el continente, ya que contiene la síntesis de la mejor doctrina laboralista que puede leerse en Uruguay y que actualmente se puede disfrutar a través de la Fundación de Cultura Universitaria. En su dilatada trayectoria ha transcurrido participando en innumerables congresos como ponente y ha contribuido con una destacadísima obra concretada en libros y artículos de revistas especializadas que han conformado un cuerpo de reflexión y profundización inigualable en el derecho del trabajo. Su condición de profesor pudo ser apreciada no solo por varias generaciones de universitarios uruguayos, sino también por jóvenes de otros países de América Latina y de Europa, en los que dictó clases de grado y de posgrado, deslumbrando con la estructura rigurosa de sus razonamientos jurídicos y con su oratoria diáfana y aclamada. Su actividad de docente, sin dudas, merece un párrafo aparte. Ejerció con absoluta dedicación y amor la tarea de enseñar, la cual lleva a cabo dentro del aula y aún fuera del aula. A su estudio acudían a consultarlo de forma continua, luego de egresados, sus exalumnos, a quienes recibía, según ellos mismos cuentan, con la pasión del docente, pero además con la cortesía que se le debe al colegio. Fue también maestro de varias generaciones de abogados laboralistas, y lo es de las actuales y de las futuras
generaciones de técnicos y licenciados de relaciones laborales, quienes a través de sus libros, prólogos, revistas y publicaciones pueden aprender valiosas lecciones y contribuir a continuar en la mejora del derecho laboral. Su magisterio, recibido por varias generaciones de jóvenes y en diferentes universidades dentro y fuera de frontera, lo han tenido privilegiando la plena del docente donde ejerció. Como expresábamos recién, nuestra Universidad de la República contó con sus clases y cátedras, reconociéndolo profesor emérito. Asimismo, dictó clases en la Facultad de Ingeniería y fue profesor de Sociología en los institutos normales de Montevideo. Además, su obra trascendió hacia el exterior, dictando clases en la Universidad de Lovaina y en Bruselas. Profesor, catedrático, director del Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Su decana hoy nos honra con su presencia y ejerció un perdurable y generoso magisterio entre las generaciones más jóvenes, fundamentalmente a partir de la cátedra sobre evolución del pensamiento laboralista en el posgrado de la Facultad de Derecho. Su trabajo resultó intenso para completar los estudios de posgrado en la disciplina del derecho del trabajo, en virtud que estaba convencido que la universidad tiene la responsabilidad de generar la convicción de continuar la formación durante toda la vida. Pero quiero detenerme, señora presidenta, en la distinción de profesor emérito. Son profesores eméritos solo aquellos que han realizado una obra de valía excepcional, simbolizan el alcance del espíritu universitario que se traduce en integridad, fuerza, talento, actividad y la inclinación implícita de la universidad comprometida con la sociedad a causa de la dignidad, el respeto, la responsabilidad y el compromiso. Con este título se reconoce la labor académica como una actividad que descubre mundos y abre la mente hacia el futuro. Es una forma de reconocer y valorar el trabajo del profesor que ha tenido y tiene la difícil tarea de formar profesionales de excelencia e integrales. Es un docente emblemático, comprometido con la excelencia académica, la relevancia social, la actitud de servicio, la afirmación y observación de los principios y valores éticos que signan la vida profesional y universitaria. Y en el caso del profesor Barbagelata, fundamentalmente la defensa de los derechos de los trabajadores. Asimismo, en su extenso currículum se debe destacar que fue miembro de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, y además fue designado subsecretario del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social entre marzo y octubre de 1967. No debe obviar su asesoría sindical, ya que resultó un pionero en el asesoramiento de los sindicatos en el Uruguay, donde conoció a don José de Lía, con quien trabó una amistad, la cual resultó en años oscuros, riesgosa, pero muy pintoresca y latente. Posteriormente fue consultor
la Organización Internacional del Trabajo. Barbagelata nunca defendió una empresa. José Pepe de Díaz, cuando era secretario general de la Federación de Empleados del Comercio, decía habitualmente: pregúntele a Lugo lo que Lugo diga, se hace. Elvira Uriarte manifestó en los peores momentos de la ofensiva neoliberal contra el derecho del trabajo, Pla y Barbagelata fueron los pilares que desoyeron los cantos de sirena y a tantos sedujeron, los que a la postre reforzó el respeto internacional a una doctrina que ellos construyeron. En su vasta trayectoria también incursionó en el periodismo y en la actividad teatral. La actividad periodística la tuvo como corresponsal desde Europa para el semanario Marcha, publicación dirigida por el doctor Carlos Quijano durante los años 1946 y 1947. Y asimismo fue columnista del diario Alusión, exponiendo sobre cuestiones sociales entre los años 58 y 62. Mientras que en la actividad teatral fue director, fundador y actor del teatro universitario entre los años 1943 y 1958. Sucesor de Margarita Secú, fue director de la Escuela Municipal de Arte Dramático de Montevideo entre los años 1958 y 1965 y presidente del SODRE en el periodo 1985-1990. En un reportaje al profesor Barbagelata expresó: la actividad del profesor es análoga a la del actor, especialmente si uno piensa en la comedia del arte, ese género teatral en el que el actor improvisa a partir de algunas pautas. ¿Y qué otra cosa hace el profesor al seguir el esquema que llega escrito y consulta en clase o que tiene grabado en su memoria? El profesor, como autor, sabe que la función tiene que continuar. Falta otro punto de referencia, pues a las clases no se puede, o más bien no se debe faltar, aunque no estemos con el talante apropiado, como tampoco los actores pueden faltar a los ensayos. Se ha señalado que dialogar con el profesor emérito Héctor Hugo Barbagelata es hacer presente al Uruguay, donde la igualdad está presente y el sentir republicano aflora junto al orgullo de la enseñanza pública y la tenacidad defensora de la libertad y la democracia en tiempos difíciles. Pero Barbagelata es, sobre todo, profesor de Derecho del Trabajo. Disciplina a la que ha dedicado lo mejor de sus virtudes y en la que se ha destacado como un doctrinario. La sutileza de su elaboración doctrinaria se sostiene en sólidos conocimientos basados en la amplitud de una cultura que amplía las fronteras de lo jurídico para trabajar en las márgenes de la sociología, la economía y las ideas políticas y construir así el presupuesto del estudio del derecho del trabajo. En ese campo, como bien lo señala el doctor Hugo Barreto, también presente, es autor de una obra de culto general
patrones a través de una protección especial al sujeto que trabaja en relación de dependencia. A esta igualdad material que el derecho del trabajo persigue, Barbagelata agrega como elemento distintivo del vínculo laboral su naturaleza evidentemente conflictiva en lo individual y en lo colectivo. Pero para este gran profesor, el conflicto no es un síndrome patológico que deba ser suprimido, sino por el contrario, una energía que desata procesos y dinámicas propias de una sociedad democrática y pluralista. Nuestro homenajeado, que es un estudioso del pensamiento laboralista, considera que la evolución de este pensamiento ha llegado al punto en que cada vez somos más los que consideramos que el derecho del trabajo integra el sistema de los derechos humanos a todos sus efectos. Por eso hoy puede afirmarse que el reconocimiento de la integración de todos los derechos laborales en el bloque de la constitucionalidad, sin ninguna reserva y con todas sus consecuencias, ya ha comenzado a universalizarse. Para este docente, el diario, la prensa, debería ser el texto principal, ya que no se puede ser laboralista sin tener un firme anclaje en las realidades de la vida social y sin estar atento a las transformaciones que la tecnología introduce en ella. Durante la dictadura abandonó la Facultad de Derecho por verdadera objeción de conciencia. Se mantuvo al margen de toda actividad que tuviera que ver con una universidad intervenida. Se recluyó en sus estudios, fue profesor visitante de la Universidad de Lovaina durante los años 78 y 79 y consultor de Centreforo revalorizando el papel de la formación profesional en el mundo del trabajo, en otra expresión de su talante innovador y profundo cada vez que fue requerida su atención. Su obra escrita incluye innumerables artículos y contribuciones para obras colectivas, así como una serie de libros fundamentales de su autoría: El reglamento del taller, Tesis, Montevideo 1951, El derecho común sobre el despido y su interpretación jurisprudencial, Montevideo 1953, obra premiada en el concurso de obras jurídicas de la Facultad de Derecho, Universidad de la República, Panorama de la legislación del trabajo, Jueces, 1953, Régimen de los convenios colectivos, Jueces, 1955, Introducción de las instituciones del derecho laboral en América Latina, edición original en francés y versiones en español y portugués, El tripartidismo y la formación profesional de América Latina, Sinterfor, CITES, 1980, la legislación mexicana sobre capacitación y adiestramiento desde la perspectiva del derecho latinoamericano, México de 1981, el particularismo del derecho del trabajo, Montevideo 1985, cursos sobre la evolución del pensamiento laboralista, Montevideo, de otras cuantas obras más. La investigación del derecho del trabajo, el cuadernillo de la Fundación Electra. Pero homenajear a Barbagelata, señora Presidenta, es homenajear a su compañera inseparable, Electra. Y ante su desaparición física, fue impulsor de una institución en memoria de su esposa, Electra Echeverri de Barbagelata, denominada Fundación Electra, razón de la cual es apoyar a los estudiantes del interior del país que buscan
cursos, seminarios, congresos, maestrías, doctorados y especializaciones en las disciplinas. Podrá asimismo apoyar, publicar monografías, tesis, libros, revistas y otros medios de estudio del derecho del trabajo y de la seguridad social. El Uruguay expresa la admiración y el agradecimiento al profesor emérito Dr. Hugo Barbajerán por su notable visión del futuro, avanzar un tema que fructificó tempranamente y promoviera el interés por la temática jurídico-laboral. Por eso, señora Presidenta, al culminar nuestra exposición, permítasenos una última reflexión que ilustrará aún más la trayectoria del profesor Héctor Hugo Barbajerán. Un anciano, por un camino solitario, llegó en el frío y gris atardecer a un abismo vasto, ancho y profundo, por donde rodaba un peligroso río. El anciano cruzó en la hosca penumbra, pues las aguas no lo amedrentaban. Pero en la otra margen se detuvo y se puso a construir un puente. Anciano, díjole otro peregrino, derrochas energía con tu obra. Tu viaje habrá concluido con el día y nunca más pasará por estos rumbos. Has cruzado el profundo y ancho abismo. ¿Por qué construir un puente a estas horas? El constructor irguió la cabeza gris y dijo: buen amigo, hoy en el camino me seguía un joven cuyos pies también deben pasar por estos rumbos. Este abismo, que para mí no fue nada, puede ser fatal para ese joven. Él también debe cruzar el destino. Buen amigo, para él bueno. Señora Presidenta, estimada diputada, señora decana, señores docentes, que hoy prestigian esta sesión de la Cámara de Representantes, tenemos allí al anciano del espíritu joven que durante toda su vida se ha dedicado a construir con vocación los puentes en defensa de los derechos laborales de los trabajadores. Y allí y acá, docentes, parlamentarios, sindicalistas, ciudadanos, que también deben pasar estos rumbos y cruzar el crepúsculo por el puente y el camino que él nos indicó. Muchas gracias. La mesa